Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride, un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos La rebelión de Coré, cuarta parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Como siempre, es un privilegio para nosotros contar con su audiencia. Comenzamos esta cuarta parte en el capítulo 16 del libro de Números, en los versículos 16 al 18. En donde Moisés, indignado, da las instrucciones finales con sus detalles tanto a Coré y sus 250 sacerdotes como a Aarón de presentarse con sus incensarios encendidos a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés, por supuesto, estaría al lado de su hermano, el sumo sacerdote. Nótese que en este momento solo están reunidos en la entrada del tabernáculo Coré, sus 250 sacerdotes, Moisés y Aarón. Datán y Abiram estaban en sus tiendas con sus familias. Todos hicieron exactamente como les fue indicado y entraron en el atrio del tabernáculo. Pero no estaban solos. Junto a ellos, pero afuera del tabernáculo, estaba casi todo el resto del pueblo. Pero un momento, ¿quién los había convocado? El versículo 19 relata que Coré, por su cuenta, no por mandato expreso de Moisés, había mandado a convocar a todo el pueblo. Sobre este particular detalle, veamos lo que dice Patriarcas y Profetas, página 374. Se los hizo entrar en el atrio del tabernáculo, mientras el pueblo se reunía afuera para esperar el resultado. No fue Moisés quien reunió la congregación para presenciar la derrota de Coré y su compañía, sino que los rebeldes, en su presunción ciega, la convocaron para que todos fueran testigos de su victoria. De manera que Coré, hinchado de orgullo, convocó a todo el pueblo para que presenciara cómo iba a tumbarle el pulso a Moisés. Él, sus aliados y todo el pueblo afuera, que estaban a favor suyo, contaban con una victoria segura. Aquello era como llenar un estadio de fútbol para presenciar el equipo local ganar el Super Bowl. Era como llenar un estadio de béisbol y ver al equipo local ganar la Serie Mundial. Todas las apuestas estaban hechas hacia Coré y su equipo. Era una victoria segura. Pero olvidan que quien realmente convocó aquella reunión fue Jehová a través de Moisés cuando estaba de rodillas orando frente a ellos, a punto de ser apedreado. Entonces, según el versículo 19, la gloria de Jehová se hizo presente ante todos. Y lo que hizo inmediatamente, fijó el tono de la sentencia que iba a dictar. El versículo 20 dice que le habló a Moisés y a Aarón, no a Coré y sus aliados, y les dijo lo siguiente, versículo 21. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento.
Ahí estaba implícita la decisión de Jehová. Estaba más que listo para aniquilarlos en un pestañear de ojos. Aquí es cuando todo el grupo rebelde se miran entre ellos y piensan, estamos perdidos. Honestamente, cualquiera de nosotros se habría echado a un lado y dejar que el juez de toda la tierra ejecutara su sentencia de inmediato. Pero entonces el tirano, el inepto para dirigirlos como ellos lo consideraban, Moisés, ahora actuando como un tipo de Jesús, se interpone entre ellos y el Dios Todopoderoso. Jehová le dice, quítate que me los llevo. Pero Moisés y su hermano Aarón intervienen y postrados una vez más sobre sus rostros, le dicen, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Un momento, ¿cómo que pecó un solo hombre? ¿Qué acaso no tienen culpa los demás príncipes y los 250 sacerdotes? ¿Y el resto del pueblo? ¿Tampoco tiene responsabilidad? El asunto es que Moisés sabe que todo ese embrollo nació en la mente de Coré y que los demás, ya sea por ignorancia o decisión propia, por convicción o engaño, son solo un daño colateral. Moisés no está siendo injusto al sugerirle a Jehová que descargue todo el peso de la sentencia en un hombre, Coré. Pero ante los ojos del Altísimo, las cosas son diferentes. Todo ese grupo rebelde ha tenido tiempo de reflexionar y meditar en lo que estaban haciendo. Y al no cambiar de opinión y apartarse de la rebelión cuando han tenido la oportunidad, son hallados tan culpables como el mismo Coré. Pregunto, ¿cuántos en la sociedad de hoy han sido arrastrados al movimiento transgénero por las mismas razones que los aliados de Coré? Entonces, Jehová acepta la mediación de Moisés y Aarón. Y en los versículos 23 al 27, Dios le dice a Moisés que hable a la congregación. Moisés, acompañado de los ancianos de Israel, entonces va y les instruye que se aparten de las tiendas de Coré, Datán y Abiram y que no toquen ninguna cosa que pertenezca a ellos. Y la nota más triste, en mi opinión, la trae el versículo 27. Dice así: Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Quizás no todos los que escuchan conozcan la palabra daño colateral. Daño colateral, sencillamente definido, es un daño que, producto de una acción o decisión, puede afectar a fuerzas neutrales y o fuerzas amigas. Dicho de otra manera, es la consecuencia de nuestras decisiones que pueden afectar negativamente a nuestros amigos y a nuestros seres más queridos. ¿Recuerdan aquellos pequeñuelos frente a las tiendas? Ahora me entienden. Y ahí, frente a sus tiendas, es el momento preciso en el que Datán y Abiram se dan cuenta del daño colateral que están a punto de provocarle a sus familias. Y aunque no es el tema de hoy, la Biblia enseña que nuestras decisiones pueden afectar más de una generación después de nosotros. Pero ya es muy tarde para retroceder. La multitud obedeció las órdenes de Moisés sin titubear, conscientes de que algo iba a suceder. De esta manera, estos dos rebeldes fueron abandonados por aquellos a quienes habían engañado.
En Patriarcas y Profetas, página 374, está registrado lo siguiente. Los rebeldes principales se vieron abandonados por aquellos a quienes habían engañado, pero su osadía no disminuyó. Se quedaron de pie con sus familias a las puertas de sus tiendas, en abierto desafío a la advertencia divina. Moisés ahora, de manera implícita, parece tener luz verde para decidir cómo se va a ejecutar esta primera parte de la sentencia, de una manera que no quede duda que viene de parte de Jehová. A partir de ese momento, por decirlo de una manera sutil y elegante, Moisés decide y Jehová ejecuta. Los versículos 28 al 30 nos revelan cómo se llevaría a cabo esa sentencia. Leemos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora demos un vistazo a lo que el historiador Flavio Josefo escribió respecto a las palabras de Moisés dirigiéndose a Jehová. Lo harás infligiendo un castigo a estos hombres que tan imprudentemente atacan tu gloria, castigo que los retire del mundo, no de manera ordinaria, sino de tal modo que sea visible que no murieron como todos, que se abra la tierra que pisan y los consuma con sus familias y sus bienes, lo cual será demostración de tu poder para todos los hombres, y el método de su sufrimiento será un ejemplo para enseñar prudencia a los que abrigan sentimientos profanos hacia ti. Y será la prueba de que yo soy un fiel intérprete de tus preceptos. Pero si las calumnias que han lanzado contra mí son verdaderas, entonces evita a estos hombres todo accidente y haz caer sobre mí la destrucción que estoy llamando contra ellos. Después que hayas infligido el castigo a los que procuraron tratar injustamente con el pueblo, otorga a éste concordia y paz. Salva a esta congregación que sigue tus mandamientos y líbralos de daños, y no permitas que compartan el castigo de los que han pecado. Como tú sabes, no es justo que por la perversidad de estos hombres sufra castigo toda la corporación de los israelitas. Wow, estas son unas palabras profundas de Moisés. Pero estas palabras no fueron dichas a la ligera. Moisés, el hombre más manso de la tierra, se conmueve al decir estas palabras. Flavio Josefo registró que Moisés lloraba al decir estas palabras. Jehová solamente estaba esperando que Moisés terminara para ejecutar la sentencia tal y como él la había anunciado. ¿Quién lo diría? El mismo hombre quien una vez ordenó al Mar Rojo dividirse para beneficio de los israelitas, ahora de manera indirecta le ordena a la tierra a partirse y dividirse para castigar a una parte de estos mismos israelitas. Moisés termina de hablar. Todos hacen un silencio absoluto. Puede escucharse la caída de un alfiler en la misma arena. Y entonces
Los versículos 31 al 34 dicen: Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. El historiador Flavio Josefo lo registró de esta manera: estremecióse de pronto la tierra, ocasionando una agitación semejante a la que produce el viento en las olas del mar. El pueblo se asustó, la tierra se hundió debajo de las tiendas, arrastrando consigo todo lo que estimaban los sediciosos, que así perecieron tan enteramente que no quedaron ni huellas de que hubiese habido hombres en aquel sitio. La tierra se abrió debajo de ellos, volviendo a cerrarse y quedando entera como antes, tanto que nadie que la vio después notó que hubiese pasado allí un accidente como el que había ocurrido. Estos son verdaderamente detalles interesantes de lo ocurrido allí ese día. Pero qué triste final para este grupo. Pero faltaba más. Todavía hay un grupo aún mayor reunido frente al tabernáculo. Este es el grupo de sacerdotes con sus incensarios encendidos, entre los cuales también está Coré, quien no pereció tragado por la tierra, como Datán y Abiram. Entre ellos, por supuesto, está también el sumo sacerdote Aarón con su incensario. Luego de ver la tierra tragarse al primer grupo, la lógica dictaba que Coré y los 250 sacerdotes restantes podrían haberse dado la vuelta y con el rabo entre las piernas haber dicho: bueno, Moisés, sabes, ya como que no nos interesa tanto el puesto tuyo y el de Aarón, así que dejemos las cosas como están. Demos este asunto por terminado y cada quien para su tienda. Fácil, ¿verdad? Una frase famosa dice: cuando veas caer a tu compañero de al lado, pon tu barba en remojo. Habían presenciado apenas la primera fase de la sentencia divina para resolver el conflicto. Cuando Jehová completa la primera parte de la sentencia, inmediatamente ejecuta la segunda parte. El versículo 35 dice: también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El comentario de Patriarcas y Profetas en página 375 dice: un fuego que fulguró de la nube alcanzó a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso y los consumió. Estos hombres, que no habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y de arrepentirse, pero sus afectos estaban con los rebeldes y compartieron su suerte. Aunque el comentario de Patriarcas y Profetas no menciona que Coré estaba en ese grupo, sí lo estaba. Veamos lo que escribió Flavio Josefo al respecto. Dice así: también Aarón y Coré se adelantaron y todos ellos ofrecieron incienso ante el tabernáculo, en los incensarios que habían llevado consigo. Inmediatamente se produjo una llamarada tan grande que nadie había visto jamás nada igual, ni hecho por las manos del hombre, ni en las erupciones de la tierra causadas por fuegos subterráneos.
ni en los incendios que estallan espontáneamente en los bosques. Era un fuego brillantísimo, de llama terrible, como los que arden por orden de Dios. Envuelta por aquella erupción, toda la compañía, incluso Coré, fueron destruidos, tan completamente que no quedaron restos de sus cuerpos. El único que se salvó fue Aarón, que ni siquiera fue dañado por el fuego, porque Dios había enviado el fuego para quemar únicamente a los que debían ser quemados. Sí, aún estando Aarón junto a ellos, no fue consumido por el fuego divino, sino preservado con precisión, porque Dios nunca provoca daño colateral. Habría sido fácil para cualquier otro haber quemado también a Aarón y luego haber dicho, ups, sorry, Aarón, daño colateral, estabas muy cerca de Coré, la próxima vez aléjate un poquito más. Repito, Dios nunca provoca daño colateral. Como vimos, la sentencia que Dios envió fue ejecutada en dos fases. Un grupo tragado primero y el otro grupo quemado luego. Y así como un fuego divino desde el cielo puso fin a la controversia entre el profeta Elías y los profetas de Baal y Asera, así también un fuego divino desde el cielo puso fin al conflicto que Coré y sus aliados habían creado contra Moisés y Aarón. A estas alturas, algunos se estarán preguntando por la suerte de On, cuyo nombre es mencionado al principio en Números capítulo 16 y versículo 1, como uno de los 3 príncipes reclutados por Coré. Según el Talmud, On fue salvado por su esposa, quien le aconsejó que se apartara de la controversia, ya que no se le daría ninguna posición de liderazgo, aun si Coré salía vencedor en la controversia. Dicho de otra manera, su esposa le habría dicho más o menos estas palabras: mira, esposo mío, aun si Coré llegara a tener control del poder político y religioso, no hay puesto para ti en el tren del Estado. Estás perdiendo tu tiempo y esfuerzo haciendo campaña política para nada. Apártate de eso y regresa a tu casa tranquilo. Eso nos hace pensar que el silencio del relato bíblico sobre la suerte de On sugiere que efectivamente no pereció ni con los tragados ni con los quemados. Dios les bendiga, gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.